Buena parte de la actual configuración de la propiedad olivarera hay que buscarla en el siglo XIX, época en la que una serie de factores demográficos, acontecimientos industriales y decisiones políticas impulsaron la expansión del olivar hasta extremos entonces desconocidos. Con la caída en desgracia de la Mesta, que controlaba numerosas hectáreas de terreno para el pasto de su ganado, y la desamortización eclesiástica y civil de Mendizábal y Madoz, se van a poner en producción grandes propiedades hasta entonces escasamente aprovechadas. Muchos de aquellos terrenos desamortizados serán plantados de olivos que a lo largo del siglo irán colonizando nuevos horizontes agrarios hasta conformar el 85% del olivar andaluz, 3 provincias muy concretas: Córdoba, Jaén y Sevilla. El avance del olivar durante el siglo pasado corre parejo a la llamada Edad Dorada del aceite. El aumento de la población, la aparición del maquinismo y la demanda americana de aceite hacen que su producción se estimule, así como el cultivo del olivo. Tierras que jamás en su larga historia habían alimentado esta clase de árboles serán superpobladas de olivares. Tal es el caso de la dehesa de la Concordia, en Los Pedroches, en Córdoba, que pasó de no tener apenas este arbolado a poseer a finales del siglo pasado una superficie plantada de 10.000 hectáreas. Ese espíritu colonizador del olivar, capaz de conquistar para la producción agraria bosques y montes que hasta entonces habían estado en poder de la jara, el tomillo y la encina, va a configurar el nacimiento de nuevas poblaciones levantadas al reclamo de la riqueza olivarera. Riqueza que hará de nuestro agro una especie de filón de oro verde al que no se le verá final. Al amparo de tan inagotable caudal, el olivar andaluz se multiplica para alcanzar, en su límite occidental, las 280.765 hectáreas en 1858. En el mismo año, la superficie del olivar en toda la región alcanzaba las 410.914 hectáreas. Aquella riqueza oleícola no solo multiplicó el número de hectáreas cultivables, sino que también propició el nacimiento de nuevos pueblos. Tal es el caso de la localidad cordobesa de Nueva Cartella, en el monte Horquera de Baena. ¿Cómo fue la génesis de este pueblo que nació a la sombra del olivar? El monte Horquera era una dehesa perteneciente al común de vecinos del ayuntamiento de Baena, adquirida Felipe IV en el año 1641. Desde antiguo se establecen una serie de pequeños propietarios a los cuales se les conceden parcelas de tierra para que lleven a cabo las plantaciones de vides y de olivos. En el año 1821 el ayuntamiento decide que se repartan en unas 3.800 suertes correspondientes a todos los vecinos de la villa de las 8.800 fanegas allí existentes. Evidentemente estos nuevos propietarios chocan con los existentes anteriormente. La Diputación de Córdoba tiene que enviar al Marqués de Cabriñana para solucionar estos conflictos y definitivamente en el año 1822 se crea este bello pueblo existente al sur de Córdoba, con un bello trazado geométrico, con un parcelario igualmente geométrico, donde la expansión del olivo ha sido muy importante y además es significativa de cuanto ocurre en esta expansión del olivar en el siglo XIX. Desde 1872 hasta 1929, la superficie del olivar crece ininterrumpidamente en la campiña, como lo demuestran, entre otros, los casos de Montoro, Aguilar y Bujalance.
Casi todos ellos ganan nuevas tierras para el olivar, bien por nueva roturación, bien por ganarle tierras el olivar al cereal. No obstante, en el proceso de privatización de las tierras, vamos a encontrarnos con ejemplos muy ilustrativos que explicarán en parte el nacimiento de grandes y pequeños olivareros. En la comarca de los Pedroches hallaremos muchas de las claves que lo explicarán. Desde comienzos del pasado siglo, la comarca cordobesa de los Pedroches asiste a un intensivo proceso de desforestación que une como objetivo ampliar la superficie de cultivo. Cerca de 100 años dura esta reconversión del suelo agrario y afectó primordialmente a las tierras marginales de la comarca que por entonces pertenecían a los propios y comunes de las villas. Las roturaciones se concentraron en la subcomarca de Realengo, concretamente en la antigua dehesa de la Concordia y en las espaciosas tierras que habían pertenecido a los propios de Montoro. La dehesa de la Concordia fue puesta en servicio de una forma semiclandestina. Aunque los ayuntamientos concedieron muchas licencias para roturar el terreno, también es cierto que toleraron lo contrario y se araron muchas hectáreas sin tener permiso municipal. La única condición que se impuso fue la de ocupar las tierras descuajadas con cultivos arbóreos y arborescentes. Los desmontes los realizaron las propias manos de los cultivadores y estos, a partir de 1869, se convirtieron en propietarios de pleno derecho gracias a la ley de roturaciones arbitrarias. El olivar fue el paisaje agrario dominante en los bordes de esta comarca. Caso contrario, nos lo encontramos en aquellas tierras que se roturaron tras la desamortización civil. La mayoría de las propiedades fueron adquiridas por grandes terratenientes que lograron así ampliar su patrimonio con la adquisición de nuevas y extensas tierras que fueron desmontadas por jornaleros y pelentrines entre 1875 y 1930. Los protagonistas de los desmontes fueron hombres sin más hacienda que su fuerza de trabajo, venidos expresamente desde Almería y Granada, a los que se denominaron mangurrinos, o de Cuenca y Guadalajara, conocidos como serranos. Yunteros, pelentrines y pegujaleros desmontaron las tierras, estableciendo convenios con los propietarios que contemplaban la cesión temporal de la tierra mediante la aparcería. Pese a que la remuneración laboral era cortísima y sobre las cosechas obtenidas en las tierras desmontadas amenazaban los caprichos de la climatología, la satisfacción era el estado general de los desmontadores, ya que podían cultivar unas tierras que se llenaban de esplendor con muy poca semilla y proporcionaban rendimientos muy altos. No obstante, a partir de 1920, la cosa cambió y llegaron los malos tiempos, escaseando los desmontados y disminuyendo los rendimientos. Todo ello, unido a un fuerte ascenso demográfico, originó, junto a otras causas, la dura conflictividad campesina de la época. La desforestación de los Pedroches a lo largo del siglo pasado y comienzos del actual marcó la reordenación agraria de la misma y ensanchó el horizonte agrícola notablemente, conquistando más de 80.000 hectáreas, algunas de las cuales pasó a colonizarlas el olivar. La distribución de la propiedad y de las explotaciones presenta en España una estructura desequilibrada. En España, el 92% de los propietarios poseen tierras inferiores a las 5 hectáreas y en conjunto ocupan tan solo el 10,5% de la superficie catastrada. Sin embargo, hallamos que menos del 1% de propietarios de más de 100 hectáreas ocupan el 53% de la superficie citada.
El río Tajo, auténtico divisorio fluvial de dos Españas agrícolas, hace frontera con el minifundio y el latifundio. Al norte de su raya predomina la pequeña propiedad. Al sur predomina la grande. En nuestra nación existen pocas explotaciones medias que puedan ser rentables. Un número elevado de ellas, casi el 91%, son inferiores a las 50 hectáreas y ocupan el 36,6% de la superficie. En cambio, un 1% de más de 200 hectáreas ocupan cerca del 50% de la misma. Si es el sur español la geografía donde predomina el latifundio, cabría preguntarse por las áreas donde lo encontramos determinando la estructura de la propiedad y el paisaje agrícola. Incluso podríamos aventurarnos a formular la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de relación entre el tamaño de la propiedad agrícola y su orientación productiva? A lo largo de su dilatada historia agraria, las tierras béticas han mantenido una constante que informaba sobre la relación entre las dimensiones de la propiedad y su orientación productiva. Así, el olivar ha predominado siempre en el minifundio altocampiñés en compañía de la vid. Sin embargo, las áreas dominadas por las grandes fincas han estado presididas casi absolutamente por las sembraduras. Pero, ¿cómo se estructura la propiedad y qué orientación tiene el cultivo en la depresión del Guadalquivir? Según un trabajo del investigador Mata Olmo sobre la pequeña y gran propiedad agraria en la citada área, la franja altocampiñesa, localizada entre Córdoba y Jaén, viene definida por el binomio minifundio-olivar y o viñedo. Otras de las zonas claramente estructuradas de la depresión del Guadalquivir es el corazón de la campiña, área ubicada a caballo entre las provincias de Córdoba y Sevilla, lugar dominado por el latifundio y la tierra calma. Cabe registrar las excepciones de Dos Hermanas y Araal, donde la presencia del olivar rompe la norma de la campiña pese a localizarse en grandes propiedades. La llamada Vega del Guadalquivir registra altos índices de acumulación de la propiedad y las excepciones más significativas están constituidas por municipios minifundistas como Tocina, La Algaba y Marmolejo, aunque la comarca está dedicada principalmente al regadío y no es significativa la presencia del olivar. Finalmente, hay que dejar constancia del protagonismo de los llamados ruedos en la estructura de la propiedad y en los cultivos. Una imagen clásica del paisaje campiñés la componen los ruedos cerealistas de los pueblos olivareros, cordobeses o jiennenses, o por el contrario, la imagen de los ruedos de olivar de algunos municipios dominados por la tierra de labor, como Santaella, Utrera y, en cierto modo, Marchena. A grandes rasgos, así está estructurada la tierra en la depresión del Guadalquivir. El olivar, su presencia, define el paisaje agrario de los espacios del Alto Guadalquivir y las áreas montañosas de la Subbética y Sierra Morena. Andalucía dispone en la actualidad del 58,4% del olivar español, situándose la producción andaluza en torno al 70% de la nacional. Si el objetivo de este capítulo es responder a la ya tópica pregunta
de saber en manos de quién está el olivar andaluz, quizás la estadística pueda contestarla con la frialdad de sus números. Así sabemos que en Jaén, por cada olivarero con más de 100 hectáreas, hay 3 olivareros medianos y 19 pequeños. En Córdoba, por cada olivarero con más de 100 hectáreas, nos encontramos con 2 medianos y 9 pequeños. Por último, en Sevilla, se registran 2 olivareros medianos y 6 pequeños por cada uno con más de 100 hectáreas. Hay que reseñar que sobre cifras medias, los grandes olivareros de Jaén labran 85 hectáreas, los de Córdoba 74 y los de Sevilla 79. Tanto los medianos jiennenses como los cordobeses trabajan las mismas hectáreas, 30. El sevillano tan solo 24. Por último, el pequeño olivarero de Jaén, Córdoba y Sevilla, esto es, aquel que posee entre 5 y 30 hectáreas, viene a labrar las 7 y 6 hectáreas. Hay que reseñar que tanto el olivarero pequeño como el mediano labra directamente su tierra, mientras que el grande lo hace con mano de obra ajena. La crisis del olivar, que se detecta a comienzos de la década de los 60, concretamente cuando se inician los primeros éxodos migratorios, hizo pensar en un principio que alteraría la configuración de la pequeña propiedad, normalmente en manos del segmento sociológico que tristemente la protagonizó. No fue así, ya que el emigrante en posesión de unas cuantas de hectáreas en el terrazgo jiennense, por ejemplo, entregaba su custodia a los familiares que quedaban en el pueblo para no venderla. Las expectativas no se cumplieron y la estructura de la propiedad se mantuvo. Pese a la crisis, el olivar ha seguido creciendo de forma difusa en zonas marginales, en las campiñas y en los regadíos del Alto Guadalquivir, que podrían tener otra orientación productiva. El olivar productivo se ha de intensificar para aumentar su productividad e incrementar la competitividad del aceite de oliva frente a los otros aceites vegetales. Y el olivar marginal se debe reestructurar y reconvertir para que pueda subsistir como cultivo y al mismo tiempo como árbol que conserva los recursos naturales, suelo y agua, y el paisaje agrario. Sin embargo, la política de apoyo a los precios agrarios no es suficiente por sí sola para impulsar este doble proceso de intensificación y de reconversión, porque discrimina siempre a favor del gran agricultor y favorece indirectamente la desigualdad entre grandes y pequeños. Posiblemente, la perspectiva de futuro deba evolucionar en el sentido de mantener una política moderada de apoyo al precio y al consumo que coexista con una ayuda directa que apoye, sobre todo en las zonas marginales, la renta del olivarero pequeño y mediano y, en consecuencia, el mantenimiento del olivar en grandes áreas de la geografía andaluza. El cooperativismo nació como herramienta asociativa que corrigiera desajustes tan contrastados como el del mundo del olivar. No obstante, todo parece indicar que los resultados alcanzados no fueron los inicialmente preconizados. ¿Ha fracasado el cooperativismo? ¿Podríamos saber cuáles han sido sus aportaciones positivas y sus frustraciones más evidentes en el mundo olivarero? Las cooperativas andaluzas de olivar nocturan hoy las 2/3 partes de la aceituna andaluza y este es un hecho significativo.
Esto es un proceso largo que se inicia en los años 50. Las cooperativas andaluzas sustituyeron a viejas almazaras privadas obsoletas y las cooperativas han aportado una modernización del sector almazarero en Andalucía. Hoy vivimos un nuevo periodo y es preciso reestructurar porque las circunstancias han cambiado. El reto del futuro es un aceite de oliva de mayor calidad y eso exige reestructurar y remodelar grandes cooperativas para obtener una mayor calidad que permita obtener un mejor precio en el mercado. Porque acaso es más importante producir menos a menor costo y a mayor precio. Las cooperativas olivareras andaluzas producen y almacenan aceite de oliva, pero no tienen una presencia significativa en el comercio interior y exterior de aceite de oliva. Eso corresponde a grandes empresas que distribuyen el aceite de oliva y otros aceites vegetales. Las cooperativas tienen que hacer el esfuerzo de penetrar en este mercado. Ahora, nada es gratuito en una economía de mercado y acaso hay que sacrificar un menor precio hoy para invertir cara al futuro. A modo de conclusión, se podría decir que el olivar crece en las grandes propiedades y en los minúsculos terrazos marginales, y que esa ubicuidad viene explicada, y a veces justificada, por razones políticas, económicas y culturales. Hay veces que la razón agrícola no encuentra motivos para explicar la extensión del olivar por terrenos no aptos. Para ello, los especialistas echan mano de un concepto clarificador: la cultura del olivo, término que viene a explicar lo arraigado que está el cultivo en Andalucía, arraigamiento que muchas veces roza la obsesión.